Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar alabando y bendiciendo su santo nombre. Como ustedes ya lo saben, antes del sermón siempre cantamos un salmo del Salterio de Ginebra y le voy a pedir que puedan en su celular, si cuando viene, buscar el Salmo 17. Salmo 17. Y entonaremos este precioso salmo al Señor. La introducción al Salmo 17, mientras que lo busca, por Juan Calvino dice así: David ora a Dios, comparando la crueldad de sus enemigos con su inocencia. No obstante, reconoce que esta aflicción ha sido conducida por la voluntad de Dios, que se sirve de tales gentes para probarlo. Por lo cual, en vez de desanimarse, él se estima más feliz que sus enemigos, por la seguridad de gozar un día en la presencia de Dios. Salmo propio de aquellos que sufren el mal por el bien. Entonemos este precioso salmo al Señor. Oh clemente Jehová, esta mi causa, pues es justa, a quien de a mi clamor escucha, mi oración de sinceridad, que mi juicio de tu presencia venga y me das la rectitud. De noche me probaste tú, me visitas de la conciencia, me has puesto a prueba, Señor, de iniquidad no has hallado, y sé que nada que he hablado haga de mí un transgresor, acerca de humanas acciones, por lo que tu boca anunció, mi camino se preservó de los de violentas pasiones. Sustenta con tu gran poder mis pies en tus santos senderos, no caigan por deslizaderos. Oh mi Señor, yo tengo que, por cuanto me habrá escuchado, inclina tu oído a mí, en aquello que te pedí, escucha lo que he hablado, muestra tus bondades, Señor, tú que das salud verdadera a los que se asilan de veras bajo tu brazo protector, de los contra ellos alzados, y a la niña de tu ojo igual, guárdame con seguridad, y en tus alas se han ocultado de los malos con impunidad, los que me oprimen cada día, de enemigos rostro hacen brilla, que buscan mi vida matar. En su grasa están envueltos, su boca habla vanidad. Ahora nos deja con
salmos, ¿cierto?, están inspirados en captar los salmos que en la Escritura nosotros encontramos. La Escritura dice que no solo deben haber cánticos entre nosotros, sino que también deben haber salmos. ¿Y qué más inspirado que un salmo? Está hecho, ¿cierto?, bajo la inspiración divina, bajo aquella palabra tan preciosa de Dios. Bueno, amados, en Cristo Jesús, como lo es también cada día del Señor, estamos estudiando los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Y les voy a invitar que abra su Biblia en Malaquías, capítulo 1. Malaquías, capítulo 1. Perdón, Miqueas. Sí, Miqueas, capítulo 1. Miqueas, capítulo 1. Estudiaremos hoy desde el verso 8 al verso 16. Miqueas, capítulo 1, versículo 8 al 16. A medida que lo vayamos encontrando, nos ponemos de pie como reverencia a la palabra de nuestro amado Dios. Miqueas, capítulo 1, versículo 8 al 16. Doy lectura en el nombre de Cristo Jesús. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digas en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza el morador de Sanán. Lo sabe. El llanto de Bet-Esel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien. Pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores del Laquis, que fuiste el principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto vosotros daréis dones a Moreset-Gad, las casas de Axil serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor en moradores de Mares. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y tranquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Amén. Le pido al Señor y a cada uno de ustedes que podamos orar. Dios Padre, te damos gracias porque en este día del Señor, en este día, Señor, en el cual cumplimos este cuarto mandamiento, nos presentamos, Señor, delante de ti. Y te suplicamos que puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor, por medio de tu palabra. Denos, Señor, sabiduría. Denos, Señor, esa capacidad de comprender con claridad las Escrituras. Porque creemos que solamente tu Espíritu Santo es el que transforma nuestros corazones. Y es el único que puede abrir nuestros ojos para comprender lo hermoso que es la palabra de Dios. Ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Por favor de tomar asiento, amados en Cristo. Estamos viendo el libro de Miqueas, versículo a versículo. Y vamos a hacer, ¿cierto?, una pequeña síntesis de lo que hemos visto anteriormente ya, porque esta es la tercera parte del tercer domingo que estamos estudiando Miqueas. Debemos decir que Miqueas era un profeta del Señor, el cual habitaba en una ciudad llamada Moreset.
nos preguntamos dónde queda Moreshet, Moreshet queda cerca de lo que es Jerusalén y limita con una ciudad llamada, o con una localidad llamada Gat, la cual pertenecía a los filisteos. Miqueas, ese nombre, significa ¿quién como Jehová? Y eso, cierto, en el último capítulo recalca aún ese nombre porque dice ¿quién como tú, José? ¿Quién como tú, oh Dios, que perdona el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién como tú, oh Jehová, que no guardaste para siempre tu enojo para con nosotros? También vimos en este libro de Miqueas que Dios les advierte a través del profeta que por haber quebrantado el pacto, Dios les enviaría al exilio. ¿Cuál era el pacto? ¿Recuerda usted cuál era el pacto que Dios hizo con ellos? Con el pueblo de Israel, ¿dónde hizo el pacto? En el monte Sinaí, ¿cierto? En el monte Sinaí Dios hizo un pacto con ellos. Y dentro de ese pacto hizo lo que se conoce como los 10 mandamientos. Y las 613 leyes que hay en los primeros 5 libros de Moisés. Y ese pacto, ¿qué es lo que decía? Que ellos, mientras cumplieran esa ley, ellos iban a poseer la tierra que Dios les había dado por heredad. ¿Recuerdan que hemos leído eso en las lecturas que estamos haciendo diariamente? Si ellos permanecían en obediencia a Dios, ellos iban a permanecer en la tierra. Pero el día en que ellos se aparten de la tierra, el día en que ellos se aparten de la ley del Señor, el día en que ellos se aparten de los mandatos del Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Dios iba a traer juicio. No iban a perder su salvación. Pero sí Dios traería el juicio de sacarlos de aquella tierra y llevarlos al exilio. Miqueas, antes de que suceda esto, antes de que acontezca toda esta devastación, y aquí vemos la misericordia del Señor, no sé si usted la puede contemplar, de que Él nos habla antes de que sucedan las cosas, ¿no? Eso es lo hermoso de Dios, que Él nos habla antes de que las cosas sucedan. Nos advierte. Y le advierte a este pueblo que por haber quebrantado el pacto, que por haber servido a aquellos dioses que ellos tenían en los montes, que por haber ido tras la idolatría, quebrantando, ¿qué mandamiento? El primero. ¿Se acuerdan cuál era el primer mandamiento? No tendrás. Amén. ¿Y el segundo cuál es? No te harás imagen, ¿cierto? De ninguna cosa, ni de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Tampoco te deberás inclinar a ellas. Entonces vemos cómo estos primeros 2 mandamientos estaban siendo quebrantados por el pueblo. Cuando hablamos de que este pueblo quebrantó el pacto con su Dios, no estamos hablando de que eso lo hizo 1 año, 2 años. Estamos hablando por muchísimo tiempo. Por mucho tiempo ellos pecaron delante de Dios, pero olvidaron una cosa, que si Dios, si bien Él es tardo para la ira y grande misericordia, esa ira tiene que llegar sí o sí. Ese enojo del Señor tiene que llegar sí o sí. Él puede retrasarlo, pero que lo retrase no significa que nunca va a venir ese juicio. Entonces el profeta le decía así, miren en el verso 6, Miqueas 1:6, dice: haré pues de Samaria, esta era la capital, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Es decir, ¿cuál iba a ser el juicio que Dios iba a traer sobre ellos? La devastación. Iban a ser destruidos por completo. Y junto con ellos iban a ser destruidas, verso 7, sus estatuas. Sus estatuas serían despedazadas. Todos sus dones, es decir, todas las cosas materiales que ellos tenían, serían puestas a fuego, es decir, serían quemadas. Y todas estas cosas que consiguieron en aquella prostitución que hacían en las religiones paganas, todo lo que ellos consiguieron por hacer este tipo de cosas, ellos lo perderían. Todo por causa
causa de su pecado. Esto nos enseña a nosotros una cosa. Nosotros pecamos y debemos reconocerlo. El que dice aquí dentro de nosotros que alguno de nosotros no ha pecado, está mintiendo delante de nosotros. Pero una cosa es pecar por debilidad y otra cosa es pecar voluntariamente. Y en este caso, este pueblo no estaba pecando por hierro, es decir, por errar. Este pueblo estaba pecando a sabiendas. Es como decir, yo quebranto el pacto y ¿qué? ¿Entiendes? Ese es un desafío en contra de la bendita y preciosa palabra de Dios. Eso es desafiar a aquel que ninguno puede vencer, a aquel que es dueño de todas las cosas, a aquel que tiene todo el poder. Y si alguien se revela contra Dios, ¿quién es el que pierde? ¿Él pierde algo? Si una persona lo desafía y dice, yo no quiero servir a Dios, ¿quién es el que pierde ahí? Nosotros, ¿sí? Somos nosotros quienes perdemos. Porque Él no pierde nada. Él es el dueño del poder. Pero aquí marca un equilibrio. Parte de este capítulo hablando de juicio. Parte de este capítulo hablando de por qué viene ese juicio. Pero si hay algo que me gusta de este equilibrio entre un Dios amoroso y un Dios también justo. ¿Se fijan que eso marca un equilibrio? Dios no es puro amor, amor, amor. Tampoco es pura justicia, justicia, justicia. Dios es amoroso y justo a la vez. Dios es amoroso y justo a la vez. Veamos lo que experimenta el profeta. Después de oír esta propia profecía que Dios le había dado. Verso 8. En este contexto entra el verso 8. ¿Y qué dice el profeta? Por esto lamentaré. ¿Y qué va a hacer? Va a aullar. Y va a andar despojado y desnudo. Va a ser aullido como de chacales y va a ser un lamento de avestruces. Obviamente estas son palabras arcaicas, palabras antiguas. Pero hay algo que denota el profeta. Él no es alguien que solamente está predicando. No es alguien que solamente está transmitiendo un mensaje. Es alguien que también se duele por ese mensaje. Es alguien que se duele por lo que le va a venir a su pueblo. Es alguien que no se muestra indiferente a lo que iba a pasar a las personas que estaban a su alrededor. Él siente un profundo dolor por todo este juicio que vendría al pueblo de Dios. Creo que si hay algo que debe entender cada predicador, si hay algo que debe entender cada miembro de la iglesia que ha sido salvo y escogido por Dios, es aprender a tener misericordia de aquellos que están fuera. Es aprender a tener misericordia de aquellos que están bajo la ira de Dios. Es aprender a tener misericordia de aquellos que están sin fe y sin esperanza en el mundo. Cuando la Sagrada Escritura nos muestra en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Apocalipsis 20, 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Nosotros somos cristianos y creemos a esta palabra de Dios. Pero como hemos sido salvos, ¿cómo nos sentimos tranquilos? Pero creo que como Miqueas nosotros debemos vivir nuestra predicación. Nosotros podemos estar bien seguros en Cristo. Pero ¿está seguro en Cristo nuestra familia? ¿Está seguro en Cristo nuestros vecinos? ¿Está seguro en Cristo nuestra comunidad, nuestro país? ¿Está seguro en Cristo aquella persona que puede ser una amistad de nosotros? Un compañero de trabajo. Ellos no tienen esa seguridad. No debiera producir dolor en nosotros el saber
que muchos de ellos miraron el lago de fuego. No debiéramos lamentarnos como Miqueas, vivir nuestra predicación y lamentarnos, porque hay un mundo allá afuera que no le ha entregado su vida a Cristo, que no le reconoce como su único Salvador, que no le conoce como su Señor. No debiéramos lamentar que esos compañeros de trabajo que muchas veces blasfeman el nombre del Señor, uno lo que tiende es a enojarse, pero uno no debería tender a enojarse, uno debería tener compasión de aquellos que ya no viven si no se arrepienten, de aquellos que sufrirán una eternidad. Y aquí una de las cosas que pude comprender en aquella bella oportunidad que tenemos allá en Santiago es de que por qué una persona va a estar sufriendo eternamente en el infierno. ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? No sé si los que estuvieron pudieron captar eso, pero sería muy importante de entender que por qué va a ser un castigo eterno. ¿Sabe por qué va a ser? Porque ni con toda la vida que ellos tienen van a poder pagar sus pecados. Por eso ellos tienen que estar continuamente ardiendo en el lago de fuego y azufre en la muerte segunda, porque ellos ni con toda la eternidad van a poder pagar sus pecados. Por eso es necesario que ellos van a estar continuamente sufriendo, continuamente ardiendo en aquel lago de fuego, continuamente pereciendo por el juicio de Dios. Otro texto que debemos considerar, Mateo 25, 41. Vamos a Mateo 25, 41. Acompáñenme a subir con su Biblia, por favor. Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás, al diablo, y sus santos. Piense esto por un momento. Por un momento, piense en esa imagen. Cuando el Señor le diga a esas gentes: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Muchas veces eso lo vemos lejano, pero imagínese que ahí va a estar un vecino suyo. Imagínese que ahí va a estar un amigo suyo. Imagínese que ahí va a estar un ser amado suyo. No lo lamenta. No siente esa pena y esa tristeza, porque ellos van a merecer tan grandes cosas. Si bien nosotros no sabemos quiénes irán allí, solamente sabemos que irán allí los que rehúsan el señorío de Cristo, los que rehúsan creer en su expiación, los que rehúsan creer a este precioso Evangelio y entregar sus vidas por el Evangelio. Pero muchas personas conocemos y sabemos que no debiéramos aullar en nuestra oración, clamando al Señor, derramando lágrimas por ellos. ¿No debiésemos acaso nosotros sentirnos desde lo más profundo de nuestro corazón y no cansarnos de orar por ellos? Muchas veces decimos: es que yo ya le hablé, es que yo ya le dije, es que yo ya compartí este Evangelio. Pero nunca debemos cansarnos. Recuerden lo que la Sagrada Escritura dice: mientras hay vida, hay esperanza. Piense que la Escritura es muy clara en el libro de San Juan, es decir, que el que cree ha sido y tiene vida eterna, ha sido salvo y tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y la ira de Dios está en nosotros. No le da tristeza que un ser amado de nosotros esté ahí en esa condición bajo la ira de Dios. Y da tristeza eso.
Le produce dolor que un ser muy amado suyo esté ahí. Yo lo veo desde mi parte, veo que tengo familia y hermanos en la carne muy cercanos al infierno. Y eso igual produce un dolor. Yo creo que para los que son padres también produce ese dolor. Así es, Señor. De cómo sus seres amados están ahí, a un paso del infierno. El abismo está ahí mismo. Solo falta que su vida sea quitada para él. ¿Quién de nosotros puede decir no si va a durar 20 años más, 30 años más? Nosotros no lo sabemos. Su vida puede terminar en un momento. Así es, Señor. ¿Cómo sería cargar con eso en nuestra vida diaria? Cargar con esa pena de saber que nuestro ser amado está en el infierno. Creo que cuando era pequeño tenía más conciencia de esto. Todavía recuerdo ese día de noviembre del año 2004, cuando murió mi abuelita. Era muy amada, era muy cercana a ella. Pero yo sabía ese día que ella había muerto, sabía que ella estaba en el infierno. No lloraba porque había muerto, lloraba porque sabía que ella estaba en el infierno. Porque ella siempre rehusó entregar su vida. Ella siempre rehusó creer al Evangelio. Y eso trajo un profundo dolor a mi alma, que aproximadamente a mis 12 años podía tener un profundo dolor porque sabía que estaba ardiendo en el amor. Estaba ardiendo en el infierno. Y creo que a medida que nuestros seres queridos se van viendo y tenemos esa incertidumbre, y muchas veces estamos convencidos de esto, ese profundo dolor. En ese sentido no somos como la iglesia de Roma, que aunque estas personas hayan sido muy malas, y aquí debemos prestar atención, nosotros podemos orar por los que murieron. ¿Sabe por qué no podemos orar por los que murieron? Porque ellos ya nada pueden hacer. Ellos ya eligieron para dónde ir. Por eso la iglesia católica, ellos que hacen orar por los muertos. Se fijan que hay una misa que ellos hacen para recordar al muerto y oran por ellos, para que puedan salir del purgatorio de alguna manera y puedan ir al cielo. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo bíblico, aquella persona que ha ido al infierno ya no puede salir. No puede salir. Por eso, amados, cuando nuestros seres queridos, nuestros amigos mueren sin Cristo, ya no hay vuelta atrás. Ahora entiende la predicación de Elías. De verdad, al hablar esto, produce un profundo dolor en mi corazón. Un profundo dolor. Cuando María se le profetizó que nacería el Hijo de Dios desde su vientre, una de las cosas que se les dijo, una espada traspasará tu alma. Piense que el Hijo de Dios sufrió el infierno. Piense que el Hijo de Dios sufrió el castigo y la ira de su Padre por nuestra causa. María, una mujer terrena, al experimentar y ver esto, ¿sabe lo que sentiría? Que una espada traspasa su misma alma. No debiéramos experimentar nosotros eso al saber que nuestros seres queridos están sin Cristo. ¿Qué dice Miqueas al respecto? Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. No sé si alguna vez ha escuchado el aullido de estos perros salvajes. Es como un aullido de tristeza. Piensen los lobos cuando aullan, es como un aullido de dolor que se puede escuchar hasta la cuadra. Creo que ninguno de nosotros, que ha llorado así o ha lamentado así porque sus seres queridos no están igual. ¿Saben lo que nos pasa como seres humanos? Para poder vivir nuestra vida tranquilos, para poder vivir nuestra
nuestras vidas comunes y normales, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Muchas veces este tipo de cosas no pensarlas. Bloquear nuestra mente de estas cosas para así poder vivir. Porque si no, este dolor, ¿cierto?, estaría continuamente. Pero creo que el camino no es anular ese dolor. El camino es recurrir a Cristo. Recurrir a su sacrificio. Debemos tomar el ejemplo de Job. ¿Sabe lo que hacía Job? Dice que él sacrificaba por él. Cuando los tiempos se hacía sacrificio, dice, sacrificaba por él y por sus hijos, ¿cierto? Porque decía, quizás mi hijo ha pecado. Eso hace un padre piadoso. Esa hace una madre piadosa que aún clama a Cristo por sus hijos, que aún clama a Cristo por sus seres amados, que aún clama a Cristo, que aún experimentan ese profundo dolor y dice, quizás mis hijos han pecado. Debemos recurrir a Cristo. No quedarnos con ese dolor. Recurramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque hay una cosa segura. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua. Sigamos. Verso 9, Miqueas 1:9. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. ¿Sabe por qué era tan doloroso para Miqueas esto? Porque Judá era su pueblo. Y ellos como los israelitas eran muy nacionalistas. No es como un chileno que muchas veces va a otro país, va a Argentina y está hablando como argentino, ¿sabes? No es como un chileno que va a España y ya está hablando así, llega por un mes que va por allá y llega ahí, hablando como un español. No, el judío es nacionalista, donde quiere que está, él quiere hablar su lengua. Donde quiere que está, aunque el mundo vaya de una determinada manera, él no, él es nacionalista. Él sigue. Entonces él decía, mi pueblo, Judá, a ser destruido por Dios. Y esto creo que es una llaga dolorosa. Cuando una persona ha tenido alguna llaga, alguna herida que produce tanto dolor, esa persona puede estar tranquilo, puede dormir tranquilo. ¿No? Entonces lo mismo debiese ser. Y debiésemos pensar nosotros acerca de nuestros seres queridos. No puede ser algo que pase desapercibido en nosotros. Y debe producir algún tipo de dolor, el cual nos lleve a Cristo. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y ahora empieza el profeta a utilizar un conjunto de palabras, las cuales le muestran a él que esto no es una utopía, que esto no es algo lejano que nunca va a pasar, que esto es algo real. Entonces ahora el profeta comienza a ejemplificar el juicio que vendría para que no solo tomara conciencia él, sino que esa conciencia que él estaba teniendo del juicio de Dios que vendría sobre su familia pudiese también ser traspasado a los demás. Porque esto debe ser traspasado a los demás también. Piensa en Lucas 16, rico y Lázaro. ¿Sabe lo que decía el rico? Que si bien él no podía salir de ahí, que por favor le dijeran a sus hermanos para que no fueran a parar ahí. ¿Y qué le dijo? Ahora a Moisés y a los profetas tienen. Hoy. En otras palabras, tienen aquellos que le predican. Por eso aquí esto debe ser un sentido por el deber para nosotros. Un bombero cuando se ve que se está quemando algo, él puede estar trabajando. Él puede estar quizás en el día 31 de diciembre ahí comiendo con su familia, pero ¿sabe lo que hace su sentido por el deber? Él deja todo por ahí. Así nosotros, amados, debiésemos tener ese sentido del deber por nuestro
ese sentido del deber con nuestra familia, ese sentido del deber con ellos, para que ellos comprendan y puedan de alguna manera, ¿cierto? Porque sabemos que nosotros no salvamos a nadie, es Dios el único que tiene el poder para hacerlo, pero sí, nosotros tenemos una responsabilidad de ir y anunciar el Evangelio. Veamos los ejemplos que coloca aquí el profeta. Miqueas capítulo 1, versículo 10. Miqueas 1:10. Dice así: no lo digas en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo, le afra. Son palabras, ¿cierto?, un poco enredadas, pero sí el profeta quiere transmitirnos algo. Y en esta transmisión quizás nosotros no lo comprendemos porque no conocemos qué es Gad, no conocemos qué es le afra. Pero en el idioma original se puede distinguir de mejor manera. En el idioma original, tanto la palabra Gad como la palabra lloréis es muy parecida. Perdón, digáis y Gad es una palabra que en hebreo fonéticamente es muy parecida. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Es como una reiteración. Por eso él no eligió Gad ahí como cualquier cosa. Para que entendamos, Gad era aquella ciudad filistea que colindaba con Moreset. Moreset era la localidad donde vivía este hombre llamado Miqueas. Miqueas vivía, ¿cierto?, en Moreset. Y Gad era como en el límite. Como el límite, por decir una cosa, como el límite entre Contauco y Doñigo. ¿Entiendes? A donde termina allí Cerrillo, de ahí para allá y comienza Doñigo. Eso era Gad. Entonces él utiliza esto, dice: no digáis en Gad. Digáis y Gad es una palabra fonéticamente parecida. Entonces, ¿qué decía con esto? Con este juicio que va a venir a ustedes, no vayan a pedir ayuda a ellos. Porque ¿a quién ellos le tienen que pedir ayuda? Al Señor, ¿cierto? Pero el pueblo muchas veces, como sabe que está mal con el Señor, quiere buscar ayuda a ellos. Pero él le reitera fonéticamente: no digáis, ¿cierto? Es como que dijera eso. No digáis nada. Es decir, no digáis. Es decir, no transmitan esto a otros pueblos. Porque este juicio usted lo es. Luego, en el mismo juego de palabras, dice: ni lloréis mucho. Ni lloréis mucho. También aquí se utiliza la palabra lloréis. Y fonéticamente esta palabra mucho en hebreo también suena igual. Entonces diría: no lloréis lugar de llanto. Significa como si uno lo estudia en el original puede tener una claridad más ahí. El profeta le está resaltando y le está recalcando de que no debían pedir ayuda a otro lugar y que ellos iban a llorar mucho. Ellos iban a experimentar este dolor en el lugar de los llantos. Y luego recalca fonéticamente, nuevamente, cuando digo fonéticamente, es cierto que suena una palabra igual. ¿Se fija cuando hablamos de casa y casar? Y casamiento, ¿cierto? Son palabras que fonéticamente suenan iguales, pero no significan lo mismo. En este caso, en hebreo, son palabras que fonéticamente son parecidas, como que estoy diciendo lo mismo, como casa y casa. Pero aquí le está apuntando para recalcar esta idea. Luego le dice revuélcate en el polvo de le afra. Aquí le afra significa casa del polvo. Entonces le dice: revuélcate en el polvo, en la casa del polvo. Todas estas cosas de llorar, de lamentarse, ¿cierto?, del polvo, todo eso era símbolo de humillación. ¿Se acuerdan que en la antigüedad, cuando a ellos les pasaba algo malo, pues se han visto en las películas y todo eso, ellos pescaban el polvo y se lo echaban en la cabeza, se lo echaban en el cuerpo, la ceniza, se vestían así con esa arpillera, con ropa de arpillera,
Aquí lo mismo, era tanto el dolor que ellos sufrían, no sé, que ellos se echaban en tierra y se empezaban a revolcar en la tierra de tanto sufrimiento. Era como una expresión de sufrimiento, la cual ellos experimentaban ahí. Entonces, en otras palabras, les dice, este dolor que ustedes van a sufrir, van a tener que padecer los solitos. Porque este juicio es por ustedes. Este juicio es por haberme abandonado. Este juicio es por haber sido infiel al pacto. Por haber sido infiel al pacto. Verso 11 dice: pásate como morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. Zafir era una ciudad ubicada a 13 kilómetros al oeste y noroeste de Hebrón. En su juicio no podría ayudar a Judá cuando se había invadido. Sería algo que ellos tenían con las alianzas que se hacían, es como lo que se hace acá muchas veces. Cuando quisieron atacar Chile, ¿se acuerdan? Se unieron, ¿qué cosa? Los peruanos, se unieron los bolivianos, y muchas veces también los argentinos. Entonces, es una confederación de naciones que cuando vienen a atacar a alguien, se unen ellos para defenderse. En este caso, el profeta empieza a nombrar a aquellos que están por su alrededor. Y le está diciendo en otras palabras que todos los que están a su alrededor no les van a ayudar. Eso es lo que quiere decir. Por eso le dice a Zafir, que era un morador que iba a defender a Jerusalén cuando vinieran a hacer este juicio. Pero ¿sabe lo que le dice? Zafir no nos va a poder ayudar. Porque cuando venga Siria, cuando vengan los babilónicos, ¿saben lo que va a pasar? Van a venir sobre ellos primero. Y al expulsarlo ellos, ¿cómo van a quedar desnudos? Van a quedar sin nada. Entonces, por eso le dice al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya no estaba descansando en el Señor. ¿Saben quién descansaba? En la ayuda que ellos tenían de la descansación. Por eso parte con Zafir y le dice: pásate, morador de Zafir, ven a ayudar a Israel, pero tú vas a andar desnudo y vas a andar con vergüenza. Porque la destrucción también va a venir sobre ti. Luego dice: el morador de Saanán no sale, y el llanto de Betesel os quitará su apoyo. El morador de Saanán no sale. Saanán estaba ubicado en el delta egipcio. Es decir, ¿los egipcios podrían ayudar? No. No podían ayudar en los filisteos, no podían ayudar en los egipcios. Luego dice: el llanto de Bet-Esel os quitará su apoyo. ¿Se acuerdan de lo que significa Bet-El? Casa de Dios, ¿cierto? Entonces la palabra Bet siempre significa casa. En este caso, Bet-Esel significa casa contigua. Es decir, ninguno de los que está a tu lado, ninguna de las localidades o naciones que está a tu lado te va a poder ayudar. Porque ellos van a quitar su apoyo. Porque ellos van a ser destruidos. Este juicio sería tan devastador para el pueblo de Israel que no habría. ¿Quién podría ayudarlo? No existía a su alrededor ninguno que pudiese ayudarlo. Verso 12 dice: porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Marot era una ciudad fenicia, la cual se alegra de la destrucción que Dios haría sobre este pueblo. Aquí también utiliza un poco de palabra el profeta, porque Marot significa amargura. Es decir, ¿qué va a pasar? Cuando venga el juicio, la amargura se va a alegrar de lo que le está pasando a este pueblo. Porque ellos hablan en poesía, por eso ellos hablan así. Por eso el nombre de las ciudades que él está poniendo están tan precisamente puestas como para transmitir la forma. Porque Moret, ¿qué es lo que significaba? Amargura. Es decir, la amargura va a estar contenta de lo que el Señor le está haciendo a ustedes. ¿Y por qué va a estar contenta la amargura? Porque va a venir sobre ellos. Porque va a venir y los va a destruir bajo el horrendo y terrible juicio de Dios. Toda esta destrucción era a propósito de Dios. Verso 3. Miqueas 1:3.
uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuiste el principio del pecado de la hija de Sión, porque vosotros sellaron las rebeliones de Israel. Para aquellos que estamos leyendo la Biblia, Laquis, ¿a quién pertenece? ¿Se acuerdan de Laquis? ¿Lo he escuchado ahí? ¿Dónde lo vamos a escuchar más? En el libro de Josué. Pero Laquis es una ciudad muy importante dentro de lo que es Jerusalén, de lo que es el reino de Judá. Y es tan importante porque en los tiempos de Salomón, Laquis era una ciudad importante porque hizo una alianza con Egipto. ¿Se acuerdan que los caballos no eran propios de Israel? ¿Quién les podía proveer caballos? Egipto. Entonces por eso hace esta alianza. Y por eso le dice que ahí fue el inicio del juicio. Ahí fue el inicio del pecado, de la rebelión. ¿Por qué fue el inicio de la rebelión? Porque cuando Salomón hizo esta alianza con Egipto, para que el Laquis tuviese toda la caballería, ¿qué es lo que empezó a entrar? El pecado. ¿Se acuerdan que después Salomón se casa? Aparte de todas las mujeres que tenía, se casa con el egipcio para hacer alianza. ¿Y qué es lo que representan los caballos? El poder que ejercen. ¿Se acuerdan que el Señor cuando dice ellos confían en sus carros y en sus caballos? ¿Qué quiere decir? En su poder bélico. Es como si nosotros dijéramos, ellos confían en sus tanques, ellos confían en su F-16, ellos confían en todo este armamento. Eso le está diciendo. Entonces el Señor, ¿sabe lo que está diciendo aquí en el verso 13? Uncid el carro bestia veloz. Está diciendo, prepárense, porque yo voy por ustedes. Prepárense, porque yo voy a destruirles. Porque yo voy en juicio. El libro de Hebreos dice algo muy terrible. Y algunos le tienen miedo al demonio, otros le tienen miedo al diablo, otros le tienen miedo a las cosas paranormales. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Jehová sea vuestro temor. Que Él sea vuestro bien. Y el libro de Hebreos dice, horrenda cosa que cae en las manos de Dios. ¿Sabe que si estuviésemos en contra del Señor, ¿sabe que tenemos que tenerle miedo a eso? Porque tenerlo como enemigo a Él, ¿quién nos va a ayudar? Podemos tener cualquier otro enemigo, pero el Señor va a estar ahí para ayudarnos. Pero si el Señor es nuestro enemigo, ¿qué nos va a ayudar? Entonces aquí lo desafía y les dice, preparen sus carros bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuiste el principio del pecado a la hija de Sión, porque vosotros sellaron las rebeliones de Israel. Entonces esta alianza que hicieron con los egipcios producía en ellos que lo influenciaran con los ídolos que tenían. Esa influencia idolátrica vendría a ellos. Y por eso el pecado empieza así. Cuando empezamos a hacer concesiones con el mundo, cuando empezamos a transar ciertas cosas, no sé, y a veces eso pasa con la familia. Uno tiene seres queridos muy amados, y el Señor lo dijo, el enemigo del hombre va a ser de su propia casa. Y muchas veces, cierto, si uno, no sé, fuera débil al alcohol, ella en una fiesta, pero toma, toma, siento con cariño, te fijas y empieza a leer, pero otro siempre le podría decir, vamos a una fiesta, si allá no voy a hacer nada, no importa que comí, vamos, ¿no? Hagamos esto, no importa, sé que voy a robar cierta cosa con pan, y le estamos robando el rico. Entonces esas concesiones que a veces nosotros hacemos con el mundo, empiezan a creer que cosas de pecado. Tengamos cuidado con quién estamos haciendo pecado. Tengamos cuidado con quién estamos haciendo concesiones. Porque el pecado de ellos va a ser nuestra vida. Por eso debemos tener cuidado con esas amistades, con esas concesiones, con qué estamos haciendo, porque por ahí entra el pecado. Verso 14 dice, por tanto vosotros daréis dones a Moreshet y Gad. Las casas de Asir serán para engaño a los reyes de Israel. Miren la alianza que ya se había formado. Moreshet pertenece a Judá y Gad pertenece a los filisteos. Y ahora esta ciudad, ¿saben cómo se llama esa localidad? Moreshet Gad. Es decir, su concesión con el mundo
ya hizo una unidad, hizo una alianza muy grande. El mundo ya se le dio completo. ¿Quiénes son los filisteos? Los amigos del Señor. ¿Y a dónde era Goliat? Los filisteos. Cuando capturaron el arca, el pan, ¿quién se la llevó? Los filisteos. ¿Quién eran los que siempre querían hacer el daño a Israel? Los filisteos. Pero así es como en el mundo, así es como muchas veces las personas son arrastradas a hacer concesiones con el mundo. Estamos uniéndonos al enemigo. Estamos uniéndonos a aquellos que le trabajan aquí. Oiga, amados, si a veces no se sorprende, hay gente que dice, mira, no sé, en Colombia hay una iglesia de Satanás y está completa de roja y tienen un demonio. Amados, todo lo que no le pertenece a Dios le pertenece a Satanás. ¿Está sirviendo a Satanás? No es necesario que alguien haga una estrella 5 puntas y haga una vela. Todo el que no es de Dios es de Satanás. Eso no es de Dios. Porque se acuerdan lo que pasó con Judas y Satanás entró en Judas. Entonces, eso es lo que usted debe entender. Todo lo que no le pertenece a Dios le pertenece a Satanás. Y si Satanás no puede ocupar a esa persona, porque está bajo su control, está bajo su dominio. Es parte de lo último que tiene que salir para que el reino de Dios sea consumado. Pero ¿qué hacían en esta alianza? Se daban dones, se daban regalos. Tú me ayudas, toma, tienen un regalo, yo te doy un regalo. Tienen esa alianza. Moreset, Gad. ¿Y qué pasaría con esto? Dice, las casas de Asir serán para engaño a los reyes de Israel. Así, y aquí nuevamente está utilizando un juego de palabras. Utiliza la palabra así, que suena igual que engaño en hebreo. Entonces, ¿qué está diciendo? Esta alianza le está provocando engaño y engaño a los reyes. Por eso el profeta es súper cuidadoso en utilizar cada uno de estos pueblos, porque cada uno de estos pueblos fonéticamente suena parecido. Y eso provocaría que el pueblo de Israel ya se está diciendo algo muy importante, porque se está recalcando una y otra, una y otra, una y otra. En el Reina Valera no podemos ver eso, pero si vamos al original podemos comprender con más profundidad. Entonces, esta ciudad de Asir estaba a 14 kilómetros al norte de Gad. Y esta ciudad sería un engaño para aumentar la devastación del pueblo de Israel. Hay personas que parecieran ser nuestros amigos, pero usted sabe que ellos quieren hacernos caer. Hay personas que parecieran estar ahí para ayudarnos, pero tenga cuidado. Ellos mismos pueden ser usados para hacerle caer. Por eso, ¿cómo debe andar el cristiano? Debemos tener ese discernimiento. ¿Con quién estamos buscando? ¿Con quién estamos haciendo alianza? ¿Quién está dañando nuestra espiritualidad? Porque se fija que a veces existe este tipo de personas y a veces uno puede tener un muy buen amigo. Y usted lo puede ir a visitar y puede estar viendo cualquier cosa. ¿Y porque es mi amigo? Ahí tengo que estar. Indirectamente lo está forzando a hacer algo que va a escuchar la palabra de Dios. Es como aquel amigo que le dice, no, acompáñame a robar ahí, pero tú no haces nada, pero acompáñame. Tú manejas el auto. Tú manejas el auto, nada más, si tú no vayas a ir a robar. Es lo mismo. Y eso la misma ley secular lo dice. Es alguien que participa con alguien que está robando, Entonces esto es lo mismo en cualquier tipo de pecado. No sé, se ha fijado que cuando una persona se junta con mucha gente que es garabatera, que es bueno para decir improperios, se ha fijado que después esas personas que no digan garabato se le quedan pegados. ¿Se ha fijado eso, no? Que después dice cualquier palabra y como que la dice. Como que la dice. Y a veces pasa eso. Porque hay gente que está tan llena de eso y que uno donde está en contacto con ellos hora tras hora, se le pueden ir pegando. Por eso, ¿qué tiene que hacer uno? Tratar de alejar a esas personas. Porque ellos empiezan
veces uno le cuesta tanto alejarse de tantas cosas. Tiene un amigo que le gusta el doble sentido y empieza ahí con usted, y usted que para no quedar con él, como que se ríe un poquito, así, no. No más. Nosotros no estamos para caer de bien a la gente. Estamos para no transar las cosas de Dios. Estamos para ser fieles a quién, ¿no? ¿Una iglesia? No, fieles a Dios. Fieles a Dios. Y Él está en todo lugar. Él está mirándonos a todos nosotros. Verso 15. Dice: aún os traeré nuevo poseedor o moradores de maleza. Maleza. ¿Sabe lo que significa maleza? Poseerá. Significa posesión. Entonces aquí el profeta Miqueas nuevamente está utilizando ese juego de palabras y le está diciendo: aún os traeré poseedor o moradores de posesión. Es decir, aquella tierra que ustedes tienen, aquella tierra que Dios le ha dado, por su pecado la van a perder. Por su pecado se les va a tener que quitar. Y la flor de Israel, ¿a dónde va a huir? A Adulam. ¿Se acuerdan de Adulam? ¿Quién se escondió en la cueva de Adulam? David. Muy bien, hermano Claudio. David. Cuando Saúl lo estaba persiguiendo, ¿a dónde se esconde? En el refugio. Y en la cueva de Adulam, ¿saben quiénes estaban? Todos los hijos de Dios. Estaban ahí sufriendo esta persecución por estar con David. Entonces eso es lo que les dice: al final los hijos de Dios, ¿dónde van a tener que practicarse cuando el en la tierra? En el refugio. En el refugio. Entonces, dentro de tanto juicio, igual vemos la misericordia del Señor. Igual le entrega un refugio. Puede venir un juicio sobre el cristiano, sí, pero no un juicio final, un juicio correctivo. Un juicio que traiga aquella corrección sobre nuestras vidas para que andemos rectamente delante de los ojos del Señor. Verso 16. Verso 16. Culmina así la palabra de Dios. Culmina así. Dice: ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. ¿Cómo es el pecado? El pecado afectaría a la descendencia de Israel. Sería afectada la descendencia del pueblo de Dios. Y cuando ellos eran esclavizados, ¿saben lo que le hacían? Los rapaban. Los rapaban, le rapaban su barba, es decir, ese es un símbolo de humillación. Ahora ustedes le pertenecen, ahora ustedes son esclavos. Entonces, ¿qué le decía a este pueblo? Este juicio viene sobre ti. No busques ayuda y alianza a los demás, porque no te van a servir. ¿Sabes lo que debe hacer? Prepárate para la vida. Y es lo mismo que nosotros debiésemos decirle a aquellos que no sirven a Dios. Si tú no quieres creer a este evangelio, si tú no quieres creer a esta palabra de Dios, prepárate. Prepárate para lo que viene. Porque el juicio de Dios vendrá sobre ti. Y Él no tendrá por inocente al culpable. Ráete y tranquílate con los hijos de tus delicias. Por aquellos que más aman. Entiende, el juicio vendrá hoy. Porque en cautiverio se fueron de ti. Históricamente vendrían los asirios y destruirían Samaria. Destruirían el reino del norte y se los llevarían cautivos. Y esa tierra sería poblada por otros. Se cumple lo que dice Dios. Años después vendría también sobre Judá, pero el Señor tendría misericordia de Judá por un tiempo más. Pero pasaría unos años más. Pasaría un tiempo más y también caería el tiempo de Jeremías. Caería también Jerusalén. Y serían rapados y serían llevados cautivos a la tierra de Babilonia. ¿Y por qué causa? Por haber quebrantado este compromiso con Dios, este pacto con Dios.
¿cómo estamos delante de Dios? En conclusión, ¿cómo actuamos al saber que el juicio de Dios vendrá sobre el mundo, incluyendo a nuestros amigos, seres queridos? ¿Cómo tomamos? ¿Es algo que nos duele? ¿Es algo que nos lleva a recurrir a Dios? ¿Es algo que nos lleva a recurrir constantemente en oración y no descuidar la oración por nuestra familia que está sin Jesús? Que Dios nos permita con misericordia orar y hablar acerca de su evangelio y a comunicarles lo terrible que es estar bajo su juicio. Que el Señor nos ayude a librarnos y a tener el discernimiento para alejarnos de aquellos que están dañando nuestra espiritualidad, de aquellos que lo único que están haciendo es alejarnos del Dios Santo y viviente. Hasta aquí la palabra de Dios. Amén. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque en tu amor y misericordia nos has permitido reflexionar en este primer capítulo de Miqueas. Señor, hay un profundo dolor en nuestro corazón, y no solo por los que han partido han ido al infierno, sino que también, Señor, por nuestros hermanos en la carne, nuestra familia en la carne que no está sirviendo a Dios. Ellos te desechan y te desprecian, Señor. Compañeros de trabajo, amigos en lo secular, vecinos, nuestra comunidad, nuestro país. Señor, oramos por nuestras familias. Oramos, Señor, por Coltauco, un pueblo, Señor, que está en oscuridad, donde la droga está tomando, Señor, muchas poblaciones, donde el pecado, Señor, está aumentando más y más, donde gente corre a fiestas donde el pecado se manifiesta. Señor, por amor de tu precioso y santo nombre, por amor del precioso Jesús, ten misericordia. Que podamos como Miqueas, Señor, aullar y lamentar por el juicio que vendrá sobre nuestro pueblo. Así podamos aullar y lamentarnos por Coltauco, por nuestras familias, amigos. Señor, venga tu reino. Que tu reino avance sobre esta comunidad llamada Coltauco, Señor. Que tu reino avance hacia nuestras familias. Que tu reino avance hacia nuestros vecinos. Que tu reino avance sobre nuestros amigos. Que tu reino avance, Señor. Es el deseo de nuestra alma y nuestro corazón. Señor, tu juicio es grande. Tu juicio es de llanto. Tu juicio es de dolor. Tu juicio es de ese fuego que nunca se termina. Dios Padre, te ruego y te suplico que tu Espíritu tan precioso y santo pueda exhortarnos continuamente a orar por nuestros seres amados. Te ruego también por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que no han podido venir este día, Señor. Algunos por trabajo, otros, Señor, quizás por dificultades que solamente tú conoces, Señor. Oramos y clamamos a Dios para que hagas, oh Señor, conforme a tu amor y misericordia. Te ruego y te suplico todo esto, Señor, y que guardes en esta semana a nuestros hermanos, que guardes también a los niños, Señor, que irán al colegio esta semana, Señor, a algunos de los hermanos que también están estudiando, Señor, guárdalos y protégenos en esta semana. Gracias, Señor, por esta reunión, por cada cántico, por cada oración, por el devocional tan hermoso, por la predicación, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, Iglesia del Señor, sea bendecida. Amén y amén. Amén. Gracias y paz de Cristo, amado.